Hola a todos, el siguiente es el proyecto final de la materia legislación laboral. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín. El proyecto es presentado al docente Neil Armstrong Franco y el grupo lo componemos José Francisco Beltrán Peñate, Catalina Cano Montoya, Valeria Madrid Muñoz, Juan Sebastián Sierra Sánchez y Gabriel Jaime Tamayo Monsalve. Mi nombre es Catalina Cano Montoya y vengo a hablarles acerca del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La salud ocupacional es la forma de mitigar, evitar y garantizar la integridad del personal. De la misma forma, la normatividad colombiana ha creado parámetros con el fin de generar un ambiente más sano en las áreas de trabajo. Y así crear una obligatoriedad reglamentando multas y sanciones a los empleadores que no apliquen lo establecido. Según la Ley 1562 del 2012, el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión a del trabajo que desempeñan. La aplicación de las normas y procedimientos en riesgos laborales para las empresas y trabajadores independientes en general, empleadores públicos y privados, es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sus siglas son SG-SST. Esto es un conjunto de procesos lógicos encaminado a lograr una adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos. Y en todos los diferentes oficios y contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador. De igual forma, el funcionamiento de los recursos y las instalaciones de la empresa. El sistema de gestión hoy en día es una de las herramientas de gestión más importantes. Esto es para mejorar la calidad de vida de los empleadores de una empresa. Se utiliza de forma amplia en todos los sectores. Genera grandes beneficios como la prevención de enfermedades laborales, ambientes sanos de trabajo y la disminución de los costos generados por los accidentes laborales. Es muy efectivo cuando se encuentra centrada en la generación de una cultura de seguridad, engranada con la productividad, el desarrollo del talento humano, la gestión de la calidad y la mejora de los procesos y obtener las condiciones adecuadas de los puestos de trabajo. Según la resolución 1111 del 2017, se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. Estos se consideran de obligatorio cumplimiento. Estas se dividen en 5 fases de adecuación y transición. Estos son la fase 1, que es la evaluación inicial. Esto es una autoevaluación de las empresas con el fin de identificar prioridades y necesidades en seguridad y salud en el trabajo. Y se establece un plan anual de la empresa. La fase 2 es el plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. Esto es un conjunto de elementos de control que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las debilidades encontradas en la fase 1. La fase 3 es la ejecución. Esta es la puesta en marcha del sistema de gestión. La fase 4 es el seguimiento y plan de mejora. Esto es el momento de vigilancia preventiva de la ejecución de desarrollo e implementación del sistema de gestión. Y la fase 5 es la inspección, vigilancia y control. Esto es la fase de verificación del cumplimiento de la normatividad vigente sobre el sistema de gestión. Para su medición se deben implantar indicadores cualitativos y cuantitativos según lo que se define en la organización. Lo importante es que se puedan evaluar la estructura, el proceso y el resultado del sistema de gestión. Durante la elaboración se debe tener en cuenta que se encuentren alineados con la plataforma estratégica y que hagan parte de esta. Es importante tener en cuenta que de acuerdo con la resolución no es suficiente solo mencionar la normatividad vigente, sino que en cada una de las normas se deben detallar los artículos que se deben cumplir. De igual forma, es necesario conocer las normas debido a que no todas ellas se aplican a las empresas, sino que se dividen de acuerdo al tamaño de la empresa.
Quien maneje o firme el sistema de gestión debe tener un curso virtual de 50 horas. Para saber si debe ser profesional o tecnólogo se deben evaluar las características de la empresa. Y si bien la ARL debe apoyar en el proceso del sistema, de la implantación del sistema, no son los llamados a realizarlo, por lo que la empresa debe buscar un profesional idóneo. El no cumplimiento puede acarrear sanciones y multas, que van desde la pecuniaria hasta el cierre de la empresa. Por lo que el llamado es a conocer y asesorarse sobre todo el proceso que exige la norma, ya que no solo se limita al procedimiento, sino que evalúa el desarrollo y aplicación del sistema de gestión. A continuación se listan las normas más relevantes que tratan sobre el tema. Se encuentran estos artículos del Código de Sustantivo del Trabajo, la Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Ley 776 del 2002, Resolución 2346 del 2007, Decreto 1072 del 2015, Ley 1562 del 2012, Decreto 1295 de 1994, Decreto 2090 del 2003, entre otras. Hola, mi nombre es Gabriel Jaime Tamayo, soy estudiante de la Universidad de Medellín y yo les voy a hablar sobre el Reglamento Interno del Trabajo. El Reglamento Interno del Trabajo es un reglamento obligatorio para todas las empresas. En este pues, se debe llevar a cabo para estipular todas las normas que vamos a tener dentro de nuestras empresas para poder ser cumplidas por ambas partes. Entonces, dentro del Reglamento Interno del Trabajo, las principales ítems que debe tener son los siguientes. Condiciones de admisión. En esta se debe estipular todas las condiciones que vamos a tener para los admitidos, por ejemplo, los documentos que estos deben de tener y cuáles son los requisitos pues, de admisión. Trabajadores accidentales o transitorios. Esta la debemos llevar a cabo con el Código Sustantivo del Trabajo, que son trabajadores que van a estar por menos de un mes en la empresa. Horario de trabajo, es estipular cuáles van a ser los horarios de trabajo, qué día vamos a trabajar y qué días van a descansar, para que todo el personal sepa pues cuáles van a ser sus horarios. Horas extras y trabajo nocturno, es estipular cuáles van a ser las horas extras, pues si se van a llevar a cabo y cómo van a ser remuneradas las horas extras y el trabajo nocturno. Esto debe estar muy estipulado en el reglamento interno del trabajo para que ambas partes estén de acuerdo. Días de descanso legalmente obligatorios. Los días de descanso legalmente obligatorios vienen siendo los festivos, las vacaciones, etcétera. Entonces, estos se estipulan debidamente en el reglamento interno del trabajo para que los trabajadores sepan según lo estipulado por la empresa. Salario mínimo convencional, lugar, días, horas de pagos y periodos que lo regulan. Entonces, el salario mínimo es el salario mínimo que se puede pagar, el mínimo legal vigente. Entonces, este debe estar estipulado en el reglamento interno del trabajo, qué días se van a pagar, si se va a pagar quincenal o mensual y cuáles van a ser las horas de pago. Todo debe estar estipulado en el reglamento interno del trabajo. Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en casos de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, seguridad y seguridad en el trabajo. Entonces debemos de estipular todos los requerimientos que tenemos. Por ejemplo, si tenemos un accidente, cuáles van a ser las personas que van a atender, qué orden, para poder pues, tener todo establecido en nuestra empresa y pues siempre estar de antemano para siempre prevenir esto. Prescripción de orden. La prescripción de orden son las personas a las cuales deben de acatar todas las órdenes el personal. Entonces, por ejemplo, el trabajador pues a su jefe y ya el jefe al dueño de la empresa, pues un orden más o menos así. Orden, jerarquía de la empresa. En el orden y jerarquía de la empresa se estipula cuáles son las principales personas y cuál va a ser el orden en el cual se va a ir guiando la empresa. Labores prohibidas para mujeres y menores de edad. Estas se deben de estipular, por ejemplo, por si tenemos menores de edad en nuestra empresa, para saber cuáles son los requisitos que estos, pues hasta dónde pueden llegar algunas labores y cuáles no. Por ejemplo, un menor de edad no puede ser una máquina de corte o una mujer no puede alzar pues cierta cantidad de peso, entonces hay que tener estipulado en el reglamento interno del trabajo.
Obligaciones especiales para la empresa y para los trabajadores. En las obligaciones especiales estipulamos todo lo que deben de hacer los trabajadores, qué deben de cumplir, cuáles son las metas, y en la empresa son todas las obligaciones que tiene esta con los trabajadores, cumplirle todo lo que les haya estipulado, pagarle los salarios. Escala de faltas y sanciones disciplinarias. Estas son las estipuladas para, por ejemplo, cuando un trabajador comete una falta, entonces saber cuál es la sanción que se le debe hacer, y si reitera en esta, qué sanciones se le debe llevar, pues cuál es el procedimiento. Y también estas nos sirven mucho, por ejemplo, si vamos a hacer un despido porque este ya ha incurrido en varias faltas. Entonces este es muy importante también. Personas ante quienes deben presentarse y su tramitación. Entonces, en estas son cuál es el orden de que debe llevar una persona, por ejemplo, si tiene un problema en el trabajo, entonces a qué personas deben de acudir y cuál es el orden, si ésta no presta atención, a cuál debe seguir. Publicaciones. En las publicaciones vamos a estipular cuándo se va a publicar y cómo debe hacerse ese procedimiento. La vigencia es a partir de cuando empieza a estipularse el reglamento interno del trabajo. Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución. En este vamos a estipular todo lo que vamos a llevar a cabo en el trabajo para que no se genere acoso laboral. Entonces vamos a hacer ciertas, pues, las actividades que se deben de hacer, cómo se debe comunicar para que haya un buen trato entre todas las personas que estamos laborando en la empresa. Y esto es todo lo principal que se debe llevar en el reglamento interno del trabajo. Es de obligatorio en todas las empresas. Hay que tener mucho cuidado con este, ya que este nos ayuda mucho en el control de nuestra empresa y hay que tenerlo muy en cuenta. Yo les voy a hablar de lo que es un contrato de aprendizaje. Ese es un documento en el que el estudiante y la empresa y el centro de estudios acuerdan que el alumno establezca una relación laboral con la empresa integrándose en un equipo de trabajo como aprendiz. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda desarrollar bien y practicar todo lo que aprendió en teoría en su carrera profesional. Estos aprendices pueden ser estudiantes del SENA, de las universidades y de instituciones educativas que deben estar debidamente reconocidas por el Estado. Hay dos tipos de prácticas: las prácticas preprofesionales, que se desarrollan en un horario de 6 horas diarias o 30 horas semanales con una remuneración o reconocimiento del 50% de un salario mínimo, y las prácticas profesionales, que se desarrollan en un horario de 8 horas diarias o 48 horas semanales que tienen una remuneración del 100% de un salario mínimo legal mensual vigente. Para que se cumpla ese requisito, se deben haber desarrollado un total de mínimo 480 horas. Hay dos modalidades, por ejemplo, la primera es en 2 periodos de 2 meses continuos, o la segunda es un periodo no inferior a 3 meses continuos. Todas las empresas de carácter privado, diferentes al sector construcción, con un número de trabajadores mayor a 15 trabajadores, deben emplear a un aprendiz. Las principales características de un contrato de aprendizaje es, por ejemplo, que es una forma especial de vinculación dentro del derecho laboral, es decir, que no es directamente un contrato laboral. No hay salario. Lo que existe es un apoyo de sostenimiento que se usa exclusivamente para el buen desarrollo de la actividad de aprendizaje. No existe subordinación. Esto solo en casos de los que sea estrictamente para el desarrollo del aprendizaje. Este contrato no se podrá pactar por un término mayor a 2 años. Si se hacen prórrogas o renovaciones, se pierde la naturaleza del contrato, por lo cual este no debe ser ni mayor a 2 años ni menor a 1 año. El patrocinador debe afiliar como independiente a solo el aprendiz en la etapa lectiva y, además de riesgos laborales, si está en la etapa de práctica. La etapa lectiva es cuando el aprendiz aún se encuentra realizando estudios o tiene materias por ver. Durante esa fase de práctica, el aprendiz estará afiliado a riesgos profesionales por la ARP que cubre la empresa.
en materia de salud y durante ambas fases, la lectiva y la de práctica, el aprendizaje está cubierto por el sistema de salud de seguridad social. También tenemos por decir que cuando el aprendizaje está en la etapa lectiva o formativa, es decir, la de práctica, únicamente se debe afiliar a salud. Cuando el aprendizaje está en la etapa de práctica, se debe afiliar a riesgos laborales. El aprendizaje en ningún momento se debe afiliar a pensión y tampoco debe estar afiliado al SISBEN, sino que la empresa deberá estar en la obligación de afiliarlo a una APS. ¿Qué beneficios trae esto? Por un lado, la titulación, porque con el cumplimiento de este requisito, el aprendiz podrá titularse con su carrera. La remuneración, que anteriormente también le llamamos reconocimiento, ya que el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral y los pagos que se reciben pues se reconocen como que no constituyen salario, de modo que no hay lugar a ningún tipo de prestaciones sociales. También tenemos que los riesgos profesionales, es decir, todo lo que la empresa le tiene que proporcionar la afiliación al aprendiz. Por otro lado, las empresas que no están en la obligación de contratar a un aprendiz porque no está en la obligación porque no cumple con los requisitos de no ser del sector construcción y tener más de 15 empleados, pero quieren hacerlo, están en la libertad de hacerlo gracias a la ley. La terminación del contrato. Esta se puede dar por varias razones. Primero, por mutuo acuerdo. Segundo, por la terminación del contrato, es decir, cuando el plazo que pactaron desde un inicio para el acuerdo de aprendizaje se haya acabado, se haya cumplido. También por incumplimiento de obligaciones de parte de la empresa como parte del aprendiz, que pueden ser el no pago del apoyo de sostenimiento, la mora en el pago del apoyo de sostenimiento o el no pago oportuno de los aportes a la seguridad social en salud y riesgos profesionales del aprendiz. Por parte del aprendiz que incumpla alguna norma del reglamento interno de trabajo, no cumpla sus obligaciones o haya algún acto de violencia o por alguna razón que esté consignada en el reglamento interno de trabajo, es decir, por cualquier tipo de faltas disciplinarias o en cancelación de la matrícula, es decir, cuando alguna de las dos partes o las dos partes estén de mutuo acuerdo. Eso es todo lo de la explicación del contrato de aprendizaje. Hola, mi nombre es José Beltrán. Yo te hablaré del contrato de trabajo, su importancia y también hablaremos un poco dirigido al sector de la construcción y las características de este que son sumamente relevantes. Comencemos. Contrato de trabajo. Ok. El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo nos lo define y nos dice que un contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural se compromete a suministrar un servicio personal a otra persona, bien sea natural o jurídica. Con este contrato, la primera persona está bajo dependencia o subordinación continuada a la segunda, mediante una remuneración o salario. ¿De acuerdo? Ya lo definimos. Veamos un poco de su importancia. La importancia del contrato de trabajo. La importancia de este es más en que aquí van a quedar plasmadas las reglas del juego. ¿De acuerdo? Con esa idea, digamos que la importancia del contrato de trabajo en las relaciones laborales radica en que se trata de un documento escrito en el que quedan reflejadas las obligaciones y las responsabilidades de las que asumen cada una de las partes implicadas. Así, en el caso de que alguna de las partes lo incumpla y sea necesario recurrir a la justicia, el proceso sería muchísimo más corto y económico, debido a que existe el documento como tal de contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Continuemos un poco y hablemos de esa área que ya les había comentado anteriormente,
el área de la construcción. Bueno, adentrémonos un poco en ese mundo de la construcción y hablemos de, del contrato en este sector. Como sabemos, el sector de la construcción en un país es sumamente importante debido a que este ofrece desarrollo y pues debido a eso se van a generar muchísimos contratos a diario. Entonces, digamos que un contrato muy importante en este sector es el contrato de trabajo por duración de obra o labor. De acuerdo. El nombre creo que es sumamente específico. Es muy entendible una vez con el nombre. Y dice que el contrato de trabajo por duración de obra o labor es aquel que se firma por tiempo de duración de la construcción, una obra o alguna actividad laboral determinada, ¿cierto? Pero veamos que el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo se encarga en la regulación de duración del contrato de trabajo, ¿cierto? Y allí encontramos que puede ser por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada. De ahí es donde viene el nombre de este tipo de contratos. El contrato de obra-labor tiene unas características muy especiales que merecen un tratamiento diferente con respecto a cualquier otro tipo de contrato. Veamos algunas de esas características. El contrato finaliza al finalizar la obra contratada. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si una obra dura 2 meses, igualmente eso va a tener por duración el contrato. Si una obra dura 1 año, igualmente eso va a tener por duración el contrato. No permite renovación ni prórroga. Debido a que por definición este contrato tiene por duración, el contrato va a durar lo que dure la obra, este no nos va a permitir que se renueve porque inmediatamente el contrato va a ser liquidado. Entonces, no se va a generar ni una renovación ni una prórroga. No requiere preaviso para su terminación. Esto va muy de la mano de la definición del contrato. Y es que, como es un contrato por obra, es decir, no sabemos a veces cuánto va a durar la obra o la labor a desempeñar, no tendríamos el conocimiento si el tiempo para dar el preaviso nos va a alcanzar. Entonces la norma nos indica que este tipo de contrato no requiere preaviso para su terminación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se puede decir que este contrato igualmente es un contrato ideal para ejecutar obras de terceros. Y así pues terminaríamos el tema de contrato y más específicamente contrato dirigido al sector de la construcción. Hola, mi nombre es Juan Sebastián y voy a hablarles del derecho de negociación. El artículo 55 de la Constitución Nacional habla que se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, así como también dice que es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos del trabajo. Así fue como se estableció el régimen de negociación colectiva entre empleadores y trabajadores. Eh, Estos dos discuten los puntos contenidos en un pliego de peticiones para mejorar las condiciones de trabajo y de empleo. Entonces se inicia con la presentación del pliego de peticiones. El artículo 376 dice que estos tienen un plazo de 2 meses máximo para entregar el pliego de peticiones cuando fueron iniciadas las negociaciones. La ley colombiana no determina qué es un pliego de peticiones, pero la norma establece que en él se fijan las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Estos solo podrán referirse a situaciones relacionadas con un conflicto económico de intereses y no a cualquier diferencia que exista con el empleador. Eh, el artículo 429 del Código Laboral señala el procedimiento para la negociación colectiva, el cual consta de 2 etapas, el arbitramiento o el arreglo directo. Entonces, hablando del arreglo directo, el sindicato o los mismos trabajadores deben escoger una delegación para que presente quién los va a representar. Para cumplir con este requisito, esa persona debe ser mayor de edad, debe trabajar actualmente en la empresa y debe llevar mínimo trabajando 6 meses durante la empresa, o si la empresa tiene un menor tiempo de operación, debe llevar todo el mismo tiempo que la empresa trabajando en ella. Esta persona debe tener poder para celebrar y suscribir en nombre de las partes que representan los acuerdos a los que se lleguen en la etapa de arreglo directo. Estos acuerdos a los que se lleguen no podrán ser cambiados en etapas posteriores.
El empleador está en la obligación de recibir a los delegados dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del pliego de peticiones y debe iniciar con las conversaciones en un plazo máximo de 5 días hábiles cuando ya fueron recibidos. Si al término de recibir el pliego de peticiones y de las conversaciones persisten diferencias sobre algún punto del pliego, las partes deben suscribir un acta final que registre los acuerdos y dejar constancia expresa sobre las diferencias que hubieron en ellos. En caso de que se llegue a un acuerdo parcial o que no se logre definitivamente un acuerdo, se debe dejar constancia suscrita en el acta final. Y las partes deben expresar en qué estado quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se indicará con precisión todo lo que se haya hablado en ellas. Este arreglo directo tiene una duración de 20 días calendario, los cuales son prorrogables por mutuo acuerdo por otros 20 días calendario. Al final, se debe entregar una copia del acta final al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al día siguiente. En caso de que persistan los desacuerdos, pueden tener dos procedimientos. O hacen una huelga o se van por arbitramiento. Cualquiera de la decisión que sea tomada, tienen 10 días hábiles para tomarlo mediante una votación secreta, personal e indelegible. En el caso de la huelga, la cual es una suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo empleado por los trabajadores con fines económicos, el artículo 56 de la Constitución habla que se garantiza el derecho a la huelga, excepto para los servicios públicos esenciales, los cuales fueron definidos por el legislador. Declarada la huelga, los trabajadores podrán someter a votación a todos los empleados de la empresa si desean resolver las diferencias mediante un fallo arbitral. En este caso, si deciden hacerlo, ganan la votación, deben reanudar el trabajo en un plazo máximo de 3 días hábiles. Y si esta huelga se extiende por 60 días calendario y no se llega a ninguna solución, deben convenir en cualquier momento entre las dos partes si van a resolverlo mediante una conciliación o arbitraje para poner término a las diferencias. El otro método que existe es el arbitramiento. El Tribunal de Arbitramiento, las partes involucradas en un conflicto transigible determinan que cualquier diferencia contractual entre ellas sea resuelta por particulares, determinados árbitros. Su pronunciamiento es obligatorio para las partes y equivale a una sentencia, se denomina fallo o laudo arbitral. Este arbitramiento puede ser obligatorio o voluntario. En el caso de que sea obligatorio, se compone de 3 miembros, uno elegido por la empresa, otro elegido por los sindicatos a los que a los que hagan parte, la mitad o más de los empleados, o en caso de que los trabajadores lo eligen. Y la tercera persona debe ser alguien elegido por las dos partes. En caso de que no hayan llegado a un acuerdo de quién va a ser el tercer miembro, el Ministerio del Trabajo lo elige. Por último, el procedimiento arbitral es muy sencillo. Ellos buscan solicitar información y los datos necesarios, interrogar a las partes y recibir declaraciones. El fallo no puede afectar ni derechos ni facultades de ninguna de ambas partes y deben preferir el fallo dentro del término de 10 días prorrogables a otros 10 días más por mutuo acuerdo. El fallo se notificará a las partes por medio de una comunicación escrita. Y este procedimiento arbitral, cuando ya se ha decidido, tiene una vigencia de 2 años máximo para determinar qué se hará. Y durante este tiempo no puede existir una suspensión colectiva del trabajo por parte de los trabajadores, es decir, no pueden realizar una huelga por el mismo conflicto de intereses económicos. Y eso es todo.